Sean todos bienvenidos a Ministerios Gente de Jesús, a esta transmisión. Estamos agradecidos con Dios por poder compartir una vez más este espacio, y quiero leer en la palabra de Dios el Salmo 2, que dice así: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Estamos conscientes y creemos que Dios gobierna desde el cielo, y aunque los hombres se amotinen, hagan planes, hagan cosas para ir en contra de Dios, Dios siempre mantendrá su palabra y su voluntad en esta humanidad, porque Dios gobierna desde el cielo. Así es de que le damos la bienvenida. Únase a la alabanza y escuche atentamente el mensaje de Dios, que deseamos que sea de orientación, de concientización para los tiempos que estamos viviendo. Bienvenidos, Dios les bendiga.
Sé que en ti puedo confiar, me
Gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia, Señor. Gracias porque podemos estar tranquilos en medio de la tormenta, en medio de la lucha, Señor. Y todo eso porque tú nos pastoreas y tú estás con nosotros todo el tiempo. Digno eres, Señor. Vamos a terminar este tiempo de adoración al Señor diciendo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero confiésalo con toda seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en lugares delicados La meditación de hoy está basada en el libro de Daniel, capítulo 4, verso 17, que dice así: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Me llama mucho la atención la versión de la Biblia de las Américas, que dice así: esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place, y pone sobre él al más humilde de los hombres. Me llama la atención la frase que dice:
que la sentencia es por decreto de los vigilantes, pero la orden es por decisión de los santos. Estamos frente a unas elecciones en nuestro país donde será una de las más grandes elecciones por los que están contendiendo para gobernadores, para presidentes municipales, para diputados federales y diputados locales. En fin, hay muchos que están contendiendo y como iglesia tenemos la responsabilidad de nuestro voto. Nuestro voto. El voto no es otra cosa más que la manifestación de la opinión o el parecer de la voluntad de cada una de las personas, pero también es una obligación, un derecho como mexicanos para poner y quitar a los gobernantes. Me llama mucho la atención una frase de Edmund Burke que dice: lo único que tiene que ocurrir para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. No hagan nada. Y vivimos en un tiempo donde el voto es manipulado por dádivas, es manipulado por unos malos entendidos. Sin embargo, dice la palabra de Dios en el libro de Daniel también, capítulo 11, verso 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La versión de la traducción de la nueva traducción viviente dice así: corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, pero los que conozcan a su Dios se lo pondrán con firmeza. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Estamos en tiempo donde la iglesia debe de actuar, salir a votar por nuestros gobernantes, ya que de eso dependerá el bienestar de cada uno de nosotros, y saber que Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, pero que ha puesto a nosotros como parte de un gobierno democrático la posibilidad de elegir. Y tenemos que saber elegir lo mejor, lo mejor. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y los tiempos, hay dos tipos de tiempo que la Biblia nos habla: el tiempo cronos, que es el tiempo cronológico, el tiempo real que estamos llevando, pero existe el tiempo kairos. Y el tiempo kairos quiere decir que es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Y habla de un momento adecuado u oportuno. Tiempo adecuado para hacer algo. La capacidad de adaptarse y aprovechar las circunstancias cambiantes y contingentes. El tiempo de Dios es hoy. Tenemos que tomar la alternativa, y como dijera el versículo que tomamos de base, que la resolución será por los santos. Tenemos la capacidad de decidir, y si la iglesia saliera a votar, seguramente influiríamos mucho en escoger los gobernantes que tengan las características que Dios nos quiere dar. Más bien las características que Dios nos pone en su palabra para elegir a nuestros gobernantes. Quiero mencionar solamente tres características que tenemos que tomar en cuenta para votar de la forma correcta, de acuerdo a la palabra de Dios. No de acuerdo a un pensamiento propio, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Primeramente tenemos que votar por un candidato que crea en la justicia. Dice la palabra de Dios en Proverbios 14:34 que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Y cuando hay justicia, entonces Dios engrandece la nación. ¿Y quién no quisiera que la nación fuera grande, fuera próspera, que la nación estuviera muy bien?
Dice el libro de Proverbios capítulo 31, verso 8 y 9, nos da una pequeña descripción de qué es ser justo o qué es amar la justicia. Dice, Proverbios 31, 8 y 9, abre tu boca por el mudo en el juicio de los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. La justicia, la verdadera justicia social está en defender a los desvalidos, abrir la boca para juzgar con justicia, defender la causa del pobre, la causa del menesteroso. Si el candidato que nosotros hemos elegido tiene estas cualidades, es un candidato que está de acuerdo a la palabra de Dios. Proverbios 16:12 dice, abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. El trono será afirmado con justicia. Entonces la justicia es muy, muy importante que sea una característica de la gente por la cual uno va a votar. Pues como iglesia no somos partidistas. Creemos en que Dios nos ha dado órdenes respecto a nuestras autoridades. Jesucristo dijo, dad al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, nos ha puesto sabiduría para saber elegir lo mejor. Elegir lo mejor. Dice la palabra de Dios que Moisés tuvo que hacer elección, por ejemplo, de personal para que gobernaran. En Éxodo capítulo 18, verso 21 dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Que aborrezcan la avaricia. Qué importante es saber que el ser justo es aborrecer la avaricia también. Y que estos hombres estén para gobernar a nuestro pueblo. La segunda característica es el respeto por la vida. Proverbios capítulo 6, versos 16 y 17 dice así, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Si hay algo que Dios aborrece, es las manos derramadoras de sangre inocente. Y hoy vemos que hay mucha gente a favor del aborto. Pero tenemos que estar conscientes que Dios no está a favor del aborto. Dios tiene un plan para cada persona, para cada individuo. Cada niño que nace tiene un plan que Dios ya le ha trazado. Y encontramos en la Biblia muchos ejemplos que Dios escogió. Por ejemplo, a Jeremías dice, te escogí desde el vientre de tu madre para ponerte por profeta. Dios tiene un plan para cada persona, y si viene la imposición del aborto, sabemos que podría estar boicoteando el plan de Dios para un ser humano. Y hay muchas maneras de poder derramar sangre inocente. Como la nación de México no está a favor tampoco de la pena de muerte, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, se cometerían muchas injusticias. Entonces un candidato que esté a favor de la pena de muerte pues no está en el plan de Dios tampoco. Por otro lado, también tenemos que se está promoviendo la eutanasia que no es otra cosa más que la muerte asistida, donde pues se les autoriza a los médicos cortarle la vida a alguien que está sufriendo, que tiene una enfermedad incurable, no sé, pero nosotros creemos en el Dios de los milagros. Hay mucha gente que estando ya en las puertas de la muerte, Dios lo rescata desde ahí y lo rescata para cosas grandes. Entonces no podemos decidir sobre la vida. No podemos decidir sobre el día de la muerte de cada quien. Eso está en la sola potestad de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que Dios, nuestro Dios, tiene las llaves de la vida y de la muerte. Las llaves de la vida y de la muerte. Entonces podemos saber que Dios
no está a favor de la muerte, mucho menos de la muerte del pecador, sino que se arrepiente y viva. Entonces, tenemos que votar por candidatos que estén a favor de la vida. Y pues la tercera cosa, la familia. La familia. Candidatos que estén a favor de la familia. Hoy la familia está en el blanco de los gobernantes porque está siendo muy atacada con ideologías de género, con matrimonios igualitarios y bueno, se está destruyendo prácticamente la familia que es en el orden de Dios. Dios inventó la familia. Fue una idea de Dios, no fue una idea humana. Entonces Él estableció algo natural y no podemos ir contra naturaleza. Dice la palabra de Dios que hay hombres que creyendo ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Déjenme leer aquí en el libro de Romanos, capítulo 1, esta porción que nos habla de esta verdad tan importante que nosotros tenemos que tener presente. Dice así, Romanos capítulo 1, verso 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y mire lo que dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hay muchas personas en México que conocen de Dios. Hay muchos que tienen una religión y tienen un concepto de Dios, algunos tal vez cerrado, pero saben de Dios. Y dice aquí que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Se envanecieron en sus razonamientos, dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Es lo que está pasando hoy en día con muchos gente que está encargado de legislar, de decidir en este tipo de leyes. Y dice el verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó una mente a la inmundicia, dice, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La retribución debida a su extravío es una problemática no solamente de salud, también de conducta en las familias, porque cambiaron el estado original, el estado natural que Dios puso. Y dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, parece ser que cuando toman esas decisiones no toman en cuenta a Dios. Entonces Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nosotros tenemos que entonces razonar, meditar, conocer las propuestas que traen los candidatos para poder votar a favor de gente que tenga una conciencia de la justicia que se debe de tener para que se engrandezca la nación, pero también que esté a favor de la vida, que quite la avaricia de su forma de ser y que esté consciente de que Dios dejó la familia en un estado en el cual es el estado óptimo para que funcione.
La epístola de Melchor Ocampo que se leía en los registros civiles antes decía que la familia es la base de la sociedad. Y si la familia se desintegra, la familia, más bien la sociedad, va a sufrir las consecuencias. Y tengamos cuidado de votar entonces por candidatos que estén a favor de la familia. Les dejo este mensaje como parte de la convicción que tenemos de que de los santos es la solución, es la decisión. Ojalá que todos los santos salgan a votar y que hagamos el cambio en estas elecciones para poder mirar que Dios está poniendo, está llevando al gobierno gente, como dice la palabra de Dios, hombres aún el más sencillo, el más humilde de los hombres, pero con principios bíblicos, establecidos en la palabra de Dios, no en un concepto humano. Razone el voto, piense en el voto, salga a votar, accione, dice, porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Este es un llamado a actuar. Que Dios les bendiga y esperamos que este mensaje nos oriente para las próximas elecciones.